Bien, Juan Andrés, en primer lugar, me gustaría comenzar con los antecedentes que tiene la Ujú. cuestión del Esequibo en el conflicto entre Guyana y Venezuela. Al principio parecería ser una rareza, ¿no? En el contexto latinoamericano, pero el conflicto parece ser serio, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón. ¿No se escuchó? Sí, no te he entendido lo último, que se ha entrecortado un poco. Ajá. No, digo, este tema del Esequibo parece una excepción, porque en Latinoamérica en general no hay este tipo de... Ujú. Las ha habido anteriormente, pero en el siglo XX no hay este tipo de enfrentamientos por Ok. las razones limítrofes. Ahora vamos a ver que no, por ahí no es tanto los límites, sino otras cosas. Pero, ¿cuáles serían los antecedentes, digamos, de este conflicto? Los antecedentes inmediatos, vamos. Claro. Sí, sí. Bueno, en principio hay que recordar que si bien es un caso particular en lo que corresponde a la demarcación territorial en este caso de Sudamérica y concretamente Guyana y Venezuela, sí responde a una lógica de herencia colonial, sobre todo a raíz del conjunto, ¿no?, de espacios que se disputaban entre España y otras potencias, y especialmente por la implicación de Reino Unido, ¿no?, del Imperio Británico en territorio americano, ¿no? Y esto, claro, ahí deja de ser un poco particular, es decir, por supuesto tiene unos factores endógenos eh, que le representan, ¿no? Pero la marca o la implicación de Reino Unido en este sentido, ya sea desde el siglo XIX, pero sobre todo a lo largo del siglo XX también, es evidente. Y es importante recordarlo porque es un elemento que se comparte con otros estados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las Malvinas, en Argentina, y el caso de diferentes territorios en el Caribe y Centroamérica. Este elemento es importante porque no solo nos ayuda a entender que se comparte una relación con otros países, sino que también nos ayuda a entender el tipo de implicación que tienen las potencias, en este caso en su momento Reino Unido, pero que luego también lo sería Estados Unidos y actualmente otras como China o Brasil, ¿no? Potencias emergentes, frente a este caso. Y luego, claro, por supuesto tenemos esos dos hitos históricos importantísimos. El primero, ¿no?, es el laudo arbitral, de 1899, en el cual sobre todo Venezuela queda desprotegida, digamos, en el sentido de lectura histórica, ¿no? En la retrospectiva, ¿no? Sabemos que Venezuela queda desprotegida porque se representa a través de Estados Unidos o la delegación venezolana no logra realmente posicionarse, ¿no? No con respecto a la demarcación territorial, sino con respecto a la interlocución, a la interacción con los otros actores, en este caso con Reino Unido. Y luego, a partir del Acuerdo de Ginebra de 1966, se intenta, ¿no?, establecer un mecanismo de diálogo que llegue a una solución, esto ya de cara, ¿no?, y en pleno proceso de descolonización, pero que tampoco termina de ser realmente, bueno, resolutivo, ¿no? Por un lado, porque no, primero afectaría enormemente a Guyana como componente estatal, y por otro lado, porque las reivindicaciones venezolanas iban un poco más allá de delimitar una nueva frontera, ¿no? Iban en una cuestión casi simbólica de, bueno, un atentado contra su soberanía. Entonces, claro, no era sencillamente demarcar una especie de nueva frontera, sino también demostrar e incluso inquirir en que los países implicados, en este caso el Reino Unido y sobre todo en extensión Estados Unidos, no habían realmente colaborado por el diálogo, ¿no? Es decir, plantean una especie de mecanismo, pero desde el punto de vista venezolano no deja de ser o no termina de ser legítimo, ¿no? Ujú. Se llevó adelante, no hace mucho, un Ujú. referéndum consultivo al respecto. Los venezolanos votaron, entiendo que mayoritariamente. Me gustaría que contaras un poco cuáles fueron los resultados de ese referéndum. Bueno, sí, aquí hay que entender, ¿no?, en el contexto más reciente, ¿no?, en la historia política más reciente de Venezuela, la cuestión del Esequibo concretamente, ¿no?, que es el territorio que se supone que está en reclamación, ¿no?, el territorio
que se pone en la mesa de negociación ha sido una prioridad estatal venezolana, independientemente de los gobiernos, ¿no? Y en los últimos años, ¿no? En las últimas 2 décadas, el gobierno ha tenido una cierta volatilidad con respecto a si es una de sus primeras prioridades o si queda un poco en segundo plano. En este caso muy concreto, el referéndum viene a traer de vuelta el elemento del Esequibo a las prioridades de la agenda exterior de Venezuela como Estado, pero responde también, ¿no? Si entendemos que Venezuela como un Estado tiene esa prioridad o traza esa prioridad con respecto a la defensa de su soberanía o con respecto a la delimitación de su territorio, no podemos olvidar que el Estado no es algo homogéneo y que dentro del Estado, ¿no? Y con respecto a los actores no estatales, en este caso partidos políticos, acciones, o sea, actores no gubernamentales como ONG o la propia población, cuando vinculamos y vemos que hay algo más allá de la estructura estatal, vemos que hay un escenario, hay un contexto en el cual una serie de actores políticos, entre ellos el partido gobierno y el propio gobierno, pugnan, ¿no? La atención pública y pugnan y compiten, ¿no? por ejercer su poder, su agencia política sobre otros temas. Y en este caso está, ¿no? En medio de ese escenario están las elecciones como uno de los principales hitos, como uno de los principales factores que influencia esa vuelta del tema del Esequibo hacia la palestra de la política venezolana. Ahora, ¿en qué sentido el referéndum o sea, en qué sentido el referéndum es una herramienta de cara al exterior o es una herramienta interna? Bueno, aquí hay que recordar, ¿no? En una cuestión un poco más teórica, que el Estado necesita mantener su legitimidad. Y en este caso el gobierno, ¿no? Lo que compone el gobierno, sus instituciones, el partido, sus funcionarios, buscan gestionar los recursos que tiene ese Estado para mantenerse en el poder. En este caso concreto, si comprendemos, ¿no? La deriva autoritaria que ha tenido Venezuela, entendemos que eso sigue siendo o nunca va a dejar de ser una prioridad. Entonces, de cara al exterior, por supuesto, supone una proyección de que a Venezuela le sigue importando y que ese tema no se ha acabado, es decir, ya no solo como Estado, sino como parte de esos actores internos. Pero ahora, de cara a lo doméstico, a lo interior, el traer el tema del Esequibo sí responde a este fenómeno, no, bueno, no a este fenómeno, sino a esta contingencia de las elecciones y sobre todo a la búsqueda de nueva legitimidad. Y esto se puede resumir muy fácil, ¿no? En una frase de cuando tienes problemas dentro, busca un enemigo fuera, ¿no? Es decir, Sí. encontrar en Guyana ese caso, ese elemento, quizás no solo de distracción, sino de nueva legitimación para con, bueno, pues el público general venezolano, ¿no? No solo porque a esto hay que tenerlo en cuenta bastante. El tema del Esequibo es un tema político, es una reivindicación territorial y política bastante compartida, es decir, con un amplio espectro y un amplio alcance con respecto a quienes le apoyan. Entonces, en este sentido, supera o, digamos, traspasa el que sean personas del gobierno, de la oposición o de determinada corriente ideológica, porque al final hay un sentimiento, ¿no? Nacionalista compartido sobre el elemento del Esequibo. El gobierno, como actor, conoce esto, sabe que esto está en la cultura política venezolana y aprovecha la ocasión para hacer esta doble estrategia de cara al exterior como proyección de poder y de cara al interior como proyección de intereses con respecto a estas elecciones, ¿no? Al juego político que tiene el país. O sea, podemos especular con que la respuesta ciudadana es favorable, Ujú. digamos, no solamente al Sí, referéndum, sino también a las elecciones, en las elecciones. claro, a ver, pensemos la cuestión de esta manera. Hay unas elecciones, bueno, hay diferentes, ¿no? Circuitos electorales que se están desarrollando actualmente en Venezuela, ¿no? Con una coyuntura con respecto a la legitimidad que tengan, con una evolución política con respecto a quiénes mandan y por qué, ¿no? Y a través de qué. Y en este escenario, claro, el tema del Esequibo, ¿no? Como componente unificador es muy atractivo, ¿no? Para cualquier actor político, porque ¿no? Imaginemos el paralelismo que tiene, por ejemplo, con las Malvinas. Puede que no todo el mundo esté de acuerdo con cómo actuó en su momento la Junta Militar con respecto a las Malvinas y se sepa cuál fue la estrategia con respecto a esto, pero todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero una gran mayoría va a coincidir en que las Malvinas, ¿no? Son una reivindicación argentina. Algo similar sucede con esto. ¿Qué pasa? Que luego este es un poco el juego político. Luego, el que haya una población que sea consciente, que sea sensible con respecto al asunto del Esequibo,
no se traduce necesariamente, ¿no? Por supuesto, el gobierno busca venderlo así o busca plantear esa coyuntura así, pero no se tiene que traducir como un acuerdo o como un apoyo directo al gobierno como propuesta política. Es decir, por supuesto, hay un acuerdo general o se podría hablar de una opinión pública general a favor, ¿no? de que el Esequibo sea parte de la agenda estatal venezolana, pero a nivel de legitimidad política, es decir, entendiendo que el Estado venezolano no es homogéneo, sino que hay varios actores, entre ellos el partido gobierno y los funcionarios que lo componen, eso no se puede traducir como un apoyo para ello. Y claro, también aquí hay que destacar la fórmula que tuvo ese referéndum, ¿no? Sobre todo de cara a las reivindicaciones que de por sí, ¿no? A la defensa que hizo en La Haya Guyana en el 2020, pero luego también a esta respuesta que hizo Venezuela. Y es que el referéndum está planteado, ¿no? Sobre todo la medición de la participación con cada pregunta, es decir, se sumó la participación que hubo con respecto a cada pregunta y eso, por supuesto, infla o permite tener una perspectiva un poco más amplia de cuánto apoyo había. Entonces, hay que entender que incluso si traducimos que gran parte de la gente que participó fuese, ¿no? De alguna manera apoyo o fuese de alguna manera aliada, ¿no? A nivel civil del gobierno, el que haya una gran sensibilidad con respecto al tema de Esequibo no se puede traducir necesariamente como una mayor legitimidad del gobierno, sino como otra muestra, incluso para el gobierno, de que ese tema está todavía en la opinión pública. Más allá de la cuestión geopolítica, vamos a ir a la cuestión económica, que puede estar jugando acá también, ¿no? Podemos decir que en un futuro no muy lejano, el Esequibo puede hacer una nueva Qatar. Bueno, eso ha sido un debate, ¿no? Constante con respecto a bueno, no solo el interés que hay en esta zona, sino el potencial que tiene, ¿no? Es decir, hay una serie de intereses que son históricos, que son políticos, que trascienden al gobierno y al modelo de agenda política o al modelo de representación que hay en Venezuela actualmente o que hubo hace unas décadas. Y entonces, claro, plantea la cuestión de qué va a pasar con ese territorio. Hay que entender dos cosas. Lo primero es por un lado, injerencia, pero también se le podría llamar participación o implicación de otras potencias y de otros estados. El primero, por supuesto, Guyana, ¿no? Como el estado con quien se contiende esta cuestión territorial. Pero luego, y mucho más importante probablemente, es la presencia de Estados Unidos, de Países Bajos, de Reino Unido, de Rusia, de China, de incluso Irán, ¿no? Y otros países como Brasil en la región, que están claramente interesados en los recursos que están en esta zona. Hay que recordar que el Esequibo, además, ¿no? La zona que se disputa territorialmente es una de las zonas más ricas de la región sudamericana, tiene amplios yacimientos, ¿no? No solo de petróleo y gas, sino también de oro, tiene bueno, a través del río Esequibo, que es de donde viene su nombre, tiene un acceso al agua dulce bastante amplio, ¿no? Porque recorre gran parte de esa cuenca, ¿no? Que conecta con el Amazonas y claro, en todo este espacio, además de que es un espacio bastante grande, ¿no? Luego en el mapa uno lo ve pequeño, pero si lo movemos, ¿no? Como pasa con otros países hacia Europa, es un territorio bastante grande. Entonces, en este sentido, claro, el potencial que tiene es tremendo. De hecho, Guyana, gran parte de su crecimiento actual, ¿no? Siendo una de las economías que, de hecho, según el Banco Mundial, crece, ¿no? Con un ritmo bastante apreciable, lo debe, ¿no? Ese crecimiento lo debe a que tiene acceso a los recursos del Esequibo y a que las consecutivas concesiones que le dio el Estado venezolano, ¿no? En las últimas décadas le han permitido, ¿no? De alguna manera tener un acceso casi que, bueno, total a esas reservas, ¿no? Por supuesto hay zonas que son de especial disputa, pero por ejemplo a nivel de mar territorial o a nivel de acceso al río Esequibo, etcétera, hay un aprovechamiento continuo. Entonces, claro, quien tenga el Esequibo, ¿no? Si nos preguntamos, el que tenga el Esequibo, ¿qué tipo de crecimiento y qué tipo de ventaja podría llegar a tener, ¿no? Y está claro que Guyana no solo lo ha entendido muy bien, sino que apuesta por ello en un futuro, ¿no? Venezuela en este caso ha quedado un poco más relegada, no solo porque se ha concentrado como Estado, ¿no? Digamos, si intentamos ver cómo se proyecta Venezuela al exterior en la última década, es prácticamente una concentración al interior, es decir, se ha cerrado para intentar contenerse a sí misma, o intentar contener a los actores que hay dentro de ella. Pero en el caso de Guyana está muy claro que apuestan por esta lógica de, bueno, es que este es un territorio especialmente aprovechable
y en el cual, esto vuelvo a retomarlo, muchísimos países están interviniendo y participando. Entonces, claro, no es solo acceder a los recursos, sino también al interés de las inversiones extranjeras directas que pueden desarrollar todos estos países. De hecho, una de las razones por las cuales la última crisis, ¿no?, limítrofe y política entre Guyana y Venezuela no trascendió, desde mi punto de vista, es no solo porque al gobierno venezolano claramente no le conviene caer en un conflicto, como tampoco a Guyana, sino porque muchos estados, entre ellos China, por ejemplo, manifestó que tenía que resolverse eso políticamente, a través del diálogo, porque hay demasiados intereses, hay demasiadas infraestructuras invertidas y demasiados proyectos desarrollándose en esa zona o con respecto a esa zona, como para que de repente estalle un conflicto armado o estalle algún tipo de ocupación. Entonces, en ese sentido, creo que es importante no perder de vista que es un territorio rico, como ya he venido diciendo, y que es un territorio en el cual confluyen muchísimos intereses, ¿no? Al igual que como podría ser, ¿no?, con este paralelismo con Qatar, hay una posición geográfica privilegiada que no va a dejar de ser, o al menos no tiene garantías de dejar de ser, un espacio de interés. Digamos que este conflicto llevado a Ujú. alguna instancia internacional, vamos a decir, yo no digo que esto sea posible por el momento, pero llegado el caso, ¿habría, sería creíble, digamos, la creación de un Estado eh, Guyana Esequibo, digamos, como para equilibrar estos conflictos? No sé si esto sería posible. Claro, bueno, eso es una tesis que se mantuvo especialmente en el siglo XX con para recrear esta lógica de Estado tapón, ¿no? De una especie de ni para ti ni para mí. Eh, Eso, por supuesto, claro, tiene sus desafíos, ¿no? Porque primero recordemos lo que ha sido de los estados o de los territorios que han caído en la misma lógica en otros espacios geográficos, ¿no? Especialmente por la herencia colonial británica. Veas el caso de Oriente Próximo, ¿no? Ya vemos cómo toda la lógica que hereda, ¿no?, el Estado de Israel con respecto a Palestina, ¿no? Todo lo que se va deshilachando a partir de ahí, a raíz de unos territorios que eran coloniales, ¿no?, que tenían una administración colonial y que luego pasaron a una serie de estados independientes, y cómo esto genera pugnas entre ellos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Hong Kong o Taiwán, o lo mismo, no digo que sea lo mismo exactamente, pero sí que hay la reproducción de las mismas lógicas, ¿no? De que, bueno, pongamos un Estado aquí que ni para ti ni para mí, y las reivindicaciones vamos a intentarlas llevar a un consenso de dejemos esto aquí porque sale peor pelear. Bueno, sí, evidentemente sale peor pelear, pero la postura venezolana a nivel estatal, ¿no? Es decir, independientemente del gobierno de turno o del gobierno que se haya desarrollado hasta hoy, sigue manteniendo que ese territorio es suyo, y que una respuesta consensuada a través de un tercer estado, es decir, de crear un territorio independiente, no es posible. No solo no es posible, sino que no es admisible. Ahora, en el caso de Guyana, esto en algún punto pudo haber tenido mejor respaldo, pero actualmente tampoco lo tiene, o al menos no se puede ver la suficiente evidencia que lo tenga. ¿Por qué? Porque las últimas declaraciones, especialmente con la reunión con el gobierno venezolano, demuestran que el interés de Guyana es explícito, es decir, ese territorio es parte de nosotros, ¿no? Más de un cuarto del territorio, y además un territorio que ya se está aprovechando. Entonces no se puede, digamos que para Guyana no es admisible tampoco soltar un territorio que ya le está generando eh, beneficios, que ya le está eh, repercutiendo. Y luego, claro, habría que ver qué instancia, ¿no? Como decía, esto a qué instancia se puede llevar internacionalmente. Nuevamente acá, la deriva más, quizás no autártica, pero sí un poco más ensimismada, un poco más, digamos, concentrada en lo doméstico por parte de Venezuela, ha hecho que perdiera apoyos en prácticamente todas las instancias internacionales. No solo se perdieron las denuncias o las reivindicaciones que se hicieron en La Haya, la última de ellas, por ejemplo, en el 2020 o en el 2021, sino también se perdieron frente a las reivindicaciones que tuvo Guyana, precisamente en el 2020, donde obtuvo mayores apoyos internacionales. Luego, por ejemplo, en mecanismos regionales como el Mercosur o el UNASUR, Venezuela ha perdido prácticamente todo tipo de liderazgo o todo tipo de apoyos, no solo por su situación política interna, ¿no?, y la crisis humanitaria generada, ¿no?, a través de la migración venezolana, sino también porque ningún otro país tiene ahora la capacidad, la agencia o el interés de meterse en eso, ¿no? Ya vimos cómo Brasil
en esta última coyuntura entre Venezuela y Guyana, ¿no? Entre el año pasado y pero especialmente en este, se ha puesto como, mira, a mí no me molesten, resuelvan esto rápido porque yo no puedo tener este problema en mi frontera, ¿no? Entonces, ya vemos que en ese sentido Venezuela no tiene aún una instancia confiable a la cual dirigirse. Luego, además, por supuesto, no es algo tan actual, pero vale la pena recordarlo, al no ser un territorio pendiente de descolonización y no ser un territorio protegido por el marco de Naciones Unidas, realmente a nivel de Naciones Unidas no se puede hacer mucho, ¿no? Es decir, esto ha caído, por supuesto, en un elemento de derecho internacional, sobre todo gestionado por tribunales internacionales, y es Guyana la que tanto política como institucionalmente ha recibido más apoyos en los últimos años. Entonces, en este sentido, no hay una instancia particular que ambos países reconozcan y las que se reconocen, por ejemplo, en el caso guyanés, bueno, se sobreentiende que es porque le apoyan. Es decir, porque o sea, se puede manifestar que Guyana está segura de los apoyos que tiene. Además que, vuelvo al punto anterior, con respecto a los países que ya han invertido en la zona, Guyana ha garantizado hasta cierto punto, o al menos discursivamente, que va a mantener los compromisos, ¿no? De explotación, de producción, de industria que tiene en este territorio con estos países. Eso Venezuela no lo ha podido hacer y probablemente no lo pueda hacer, ¿no? En los últimos años, como he dicho, el tema del Esequibo siempre ha estado, ¿no? En esa mesa de negociación de elementos externos, pero nunca se ha terminado de poner una estrategia clara. Y esto es, nuevamente, debido a que a nivel de Estado, el gobierno venezolano ha estado más interesado en mantener el control interno que plantear alguna estrategia externa a largo plazo. Entonces, bueno, es una lástima, pero en efecto estamos un poco solos, por así decirlo, ¿no? Viéndolo desde la perspectiva venezolana, estamos solos en ese sentido. Y viendo desde la perspectiva de Guyana, mejor no tocar lo que no queremos que sobresalga, ¿no? Es decir, mejor dejar las cosas como están. ¿Y un enfrentamiento armado? Un enfrentamiento armado ha sido uno de los elementos de debate más comunes, sobre todo en Venezuela, y esto no se suele decir, pero a nivel interno de Guyana nunca se ha planteado como un escenario realista, ¿no? Venezuela, por el contrario, siempre ha tenido, al menos retóricamente, alguna referencia, ¿no? A esta manifestación de fuerza. Ya hemos visto que en el último año el gobierno ha intentado, ¿no? Ser una especie de demostración de músculo, diciendo, bueno, vamos a mover tropas y a la milicia bolivariana y vamos a mover contingentes, ¿no? Armados con respecto a esto, vamos a crear pistas de aterrizaje, etcétera. A esto hay que entender, ¿no? Esto, digamos, el desafío es ver si del dicho al hecho, cuánto trecho hay, ¿no? Es decir, de lo que se dice a lo que se hace, qué tanto se va realmente a llevar a cabo. Lo primero que hay que entender es que el gobierno venezolano como actor, es decir, como estructura, no, o sea, perdón, como estructura, ¿no? De varios actores, no tiene los medios para llevar a cabo una intervención armada, ¿no? O para llevar a cabo algún tipo de ocupación efectiva. Por supuesto, aquí ya entramos un poco en el terreno de la especulación, es decir, que a hoy, ¿no? Que a día de hoy no lo tenga significa que adelante o no, o en el caso de una transición política en Venezuela no se pueda considerar. Bueno, el problema de eso es que actualmente no hay garantías. Es decir, todo ese espacio especulativo sigue dependiendo de que a día de hoy Venezuela no tiene los medios para hacer eso. No solo porque no se enfrentaría solo a Guyana, se enfrentaría a sus vecinos. Ya ha demostrado Brasil en diferentes ocasiones de que no está dispuesta a, digamos, sostener los intereses venezolanos en detrimento de los suyos, ¿no? Que le afecten a Brasil. Y ya hemos visto que si hay algo que pone de acuerdo a Reino Unido, Estados Unidos o China es que le toquen sus cosas. Y en este sentido, Venezuela no tiene cómo negociar, ¿no? Una especie de complicidad por parte de estas potencias. Entonces, un enfrentamiento armado por el momento sigue siendo, ¿no? Dentro del debate algo que no solo es poco probable, sino que probablemente sea para nada preferible, es decir, sea un escenario que no se prefiere en ningún caso. Por un lado, como ya he dicho, por las cuestiones materiales, pero por otro lado también por las repercusiones que tendría internamente, ¿no? Entonces, aquí la lógica de me busco un enemigo externo para fortalecerme internamente tiene sus límites, porque esto volvemos otra vez, ¿no? Con el paralelismo de las Malvinas, ¿no? Salvando las distancias. Claro, yo me puedo lanzar un conflicto
pero si lo pierdo salgo muchísimo peor parado, ¿no? Salgo con una peor situación que con la que entré. Entonces aquí el gobierno, desde mi punto de vista, ha sondeado, ¿no? Ha intentado ver cuál podría ser la respuesta, hasta qué punto, ¿no? La población venezolana aprovecha, ¿no? O se junta a una política u otra, pero sigue dándose cuenta, o al menos parece que se da cuenta, de que no va a pasar de ahí. Y que Ujú. el propio ejército como actor dentro del gobierno, es decir, las Fuerzas Armadas dentro de la estructura gubernamental, tampoco se sabe o tampoco se tiene las suficientes garantías de que vean esto como un escenario apetecible, ¿no? Como un escenario que realmente tenga que asumirse. Entonces, bueno, sí probablemente sea un foco de conflicto e incluso tensiones en el futuro, es decir, eso es muy probable que lo sea, pero de ahí a plantear una fecha de, de una confrontación armada, estamos muy lejos todavía. Ujú. Bien. Bueno, Andrés, muchas gracias por estos minutos. Nada, muchísimas gracias a ustedes.